Desde nuestra sede de Miami estamos teniendo invitadas espectaculares y hoy tengo una que admiro completamente y me moría de ganas de tomarme un cafecito y conversar contigo. Y ella es Nati Riviera. Pues la verdad, Nati, la conocí en un grupo aquí en Miami, pero ella es cliente de nosotros desde Colombia. Yo no lo sabía. Y yo quiero saber, Nati, ¿cómo le ha ido aquí en Miami? Porque sé que no lleva mucho tiempo y además es una mujer que es una influenciadora, que tiene una comunidad de mujeres espectaculares, que le copian absolutamente todo. Entonces, Nati, cuéntame cómo vas, hace cuánto tiempo estás acá en Miami, por qué llegaste acá, qué pensaste cuando llegaste acá por primera vez. O sea, tengo muchas preguntas. Bueno, muchas gracias por la introducción y por la invitación. La verdad, muy agradecida de estar aquí y de escuchar esas palabras que vengan de ti. Mejor dicho, me siento súper halagada. Y bueno, yo llegué hace 4 años ya a Miami, llegué en el 2021. Ha sido un proceso retador, muy retador. Creo que uno viene de una sociedad muy diferente, de unas costumbres que, aunque parece que Estados Unidos no fuera como un país tan lejano, realmente es muy diferente venir de vacaciones que ya estar aquí, la rutina, adaptarse, sobre todo yo que me vine como en una edad que estaba transicionando de, digamos, de adulto pequeño a adulto grande, ya me había graduado de la universidad, entonces no era una niña, pero tampoco estaba acostumbrada como a esa vida laboral, ¿sabes? Como la rutina, entonces apenas estaba en construcción de esa rutina laboral y sobre todo de mi identidad, que creo que todavía la sigo construyendo. Entonces fue una etapa difícil, pero creo que lo hice a tiempo, porque veo que yo me sentí como cuando llegué, sentí que estaba plantando una semillita y que aún la estoy esperando que crezca, pero al menos ahí va. Pero le va. estás echando todos los días Agüita, todo lo posible para que crezca. Vas claro. a ver. Entonces fue como la semillita que sembré en Colombia, claro, algo me quedó y uno, todo es aprendizaje, pero la verdad que es empezar de cero, ¿no? Y adaptarse, pero bueno, siento que tenía mis herramientas, tenía el apoyo de muchas personas, que creo que eso es súper importante. Y bueno, ahí vamos. Creo que me parece lindo que tú ya conoces un poco mi historia y que sé que estamos las dos para ayudarnos, y creo que eso es lo bonito, que me demoré, pero llegué al punto de esto, ¿no? De encontrar gente en las mismas, gente que me entiende desde atrás, desde Colombia, gente que creció de pronto con las mismas costumbres y que igual está teniendo los mismos retos acá y te puede ayudar, así sea con un consejo, con una palmadita en la espalda diciéndote lo estás haciendo bien, tranquila, vas a llegar. Entonces creo que eso ha sido también muy chévere de Miami, que puedes encontrar gente que realmente le puede aportar muchísimo a tu proceso. Yo te pregunto, ¿y tú te viniste en el 2021 con quién? ¿Sola, con la familia? ¿Y por qué Miami? ¿Y qué pensaste cuando llegaste? Bueno, mi familia, parte de mi familia vive aquí, ya vivía aquí, mis hermanas ya vivían acá cuando yo venía acá, entonces tenía como esa... algo seguro. Sí, y tenía como, ellas les encanta, entonces tenía como esa influencia de positiva y me decían, vente porque estás joven, estás a tiempo como de empezar a construir algo acá en vez de construirlo allá en Colombia y tener que interrumpir y como de pronto dejar a medias y volver a empezar. Y la verdad que nosotros, mi familia, somos muy unidos, entonces, claro, yo decía, y mis papás siempre habían querido estar acá, pero no estaban acá por mí, entonces fue algo como familiar, completamente familiar, y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Intentémoslo. No sé, teníamos familia también aquí en otras ciudades, entonces dije, conozco un poco la cultura americana porque habíamos venido antes como de vacaciones, y decía, bueno, sé que allá hay muchas oportunidades, allá el que literalmente lo que uno quiera hacer es posible con mucho trabajo, pero es posible, que de pronto no sentía como eso en Colombia, que justo estaba empezando a crear contenido y veía todas las oportunidades que habían en Estados Unidos y decía, wow, de verdad que allá siento, pues en mi cabeza sentía que era como más fácil de pronto irse por un lado que no es el sistema tradicional de un trabajo de oficina,
¿sabes? Como algo con lo que uno creció, que era como el camino. Entonces ese fue como el impulso, como explorar y obviamente el tema pues de estar con mi familia. Yo te pregunto algo, ¿tú llegaste ahí una vez y dijiste voy a crear contenido o hubo algo que de pronto pensabas hacer antes de, o ese era tu foco? Bueno, no, al comienzo la verdad era algo completamente un hobby, era algo que hacía por diversión, se me daba esto como de hacer las caras en las cámaras, lo hacía, de hecho era contenido chistoso y nunca lo dejé, pero nunca fue mi prioridad, porque siempre lo vi, o sea, siempre lo veía como algo secundario y en mi cabeza yo no me sentía ¿cómo se dice? Como capaz de crecer una plataforma y de crecer una comunidad, porque obviamente, como te dije, estaba en una etapa tal vez emocional muy difícil y como tratando de resolver muchas dudas mías, inseguridades, entonces pensar que yo hubiera podido hacer lo que hice hoy, eso no estaba en mi cabeza, entonces pero siempre busqué trabajos como que me dieran una estabilidad, pero que me permitieran crecer y explorar como por otro lado. Cosas, sí, exacto, y creo que eso fue clave en mi proceso, hasta que me acuerdo que mi hermana me dijo, de hecho a mí me daba vergüenza mis videos y yo no te decía, mira, sígueme, no, yo no me hacía publicidad, yo decía, sí, yo creo algo, y mi hermana me dijo, no, mi hermana es súper como las palabras, no sé, y me decía, tienen poder. Sí, el primer paso es que aceptes que querés ser eso, o sea, antes de serlo, vos tenés que sentirte orgullosa, no te puede dar pena y decir, sí, soy creadora, sí, porque sabes que la palabra influencer a veces tiene un poquito como de cringe y como No, que y crítica, porque dice, bueno, influenciadora de qué. Exacto, y como que yo decía, bueno, tú conoces mi contenido y yo digamos que siento que no soy, o sea, le meto como emoción a mi contenido. Como para sentarnos un poquito más, es que el contenido de ella es tan orgánico, que es como ella, siendo ella. Sí. O sea, Natalia, un día con Natalia, ¿qué hace Natalia? Y Natalia habla con es la así. cámara como si estuviera hablando conmigo en este momento, Es así. hace cara, se ríe, lo ve todo tan normal, tan natural, que de pronto es que ahí es donde conectamos, porque Sí. decimos, esa soy yo. Cuando me levanto, cuando hago ejercicio, me da Total. pereza, qué pereza hacer esto, Sí. y lo muestras tal cual, y entonces ahí es donde tú conectas con nosotras. Exacto, y creo que eso era por lo que yo tanto trabajé, porque incluso yo antes de crear, cuando me decían influencer, contenido, redes, yo pensaba en la persona súper bien arreglada, el No, vestido, cero. el paisaje, y claro, eso también es lindo y también se muestra, pero yo decía, no, o sea, no hay algo con lo que yo me pueda identificar en las pantallas en este momento. Claro, eso fue hace 4 años, cuando creo que hoy en día ya hay más un poco de ese contenido real y contenido que conecta, pero yo sí sentía como que chévere poder mostrarme tal cual, pero a la vez era algo retador porque era como ir en contra de lo que veías, entonces era como... Total. No, y es que Natalia se muestra sin maquillaje, cepillándose los dientes, literalmente con el Sí. cabello lavado, en pijama. Es y así, se es muestra que- como somos en la vida real, sin tapujos, sin miedo. Si le salió un barro, lo muestra y dice que se Total. está aplicando para el barro. Literalmente. Es Entonces, así. ahí es donde conectamos y ahí es donde haces comunidad. Exactamente. Que es donde venimos. Ahí es donde empezaste a conectar con nosotras. Cuando ella Así vino a es. hacerse las cejas acá a Miami, de hecho yo no sabía que era cliente en Colombia, fue cuando Colombia, vino. sí. Las chicas de acá todas la seguían, todas era como llegó nuestra ídolo, la que nos recomienda cómo depilarnos en casa con un láser, la que nos dice qué champú aplicarnos y todo lo hace de una manera tan genuina que Sí. es donde dicen, esa es nuestra Le creo influenciadora. que es tan Le difícil hoy en día. Le creo. Nati, Sí. ¿qué sientes cuando te reconocen en la calle? No, la verdad yo que ni yo me la creo, o sea, a veces se me olvida sí, que a veces a uno se siente como hablando solo todo el tiempo en la pantalla Y se te ridículo. olvida, claro, y se te olvida que hay una persona detrás de la pantalla viéndote, pero creo que cuando tienes esa interacción con una persona afuera de la pantalla, sientes que todo vale la pena, que todo está valiendo la Total. pena, que de verdad sí están disfrutando de tu contenido, que estás aportando, porque a veces sientes que a mí me pasa que a veces hablar de mí, de lo que yo hago, de lo que yo uso, de lo que yo muestro en el día, se siente un poco como egoísta,
Por eso trato siempre de mostrar lo cotidiano, lo simple, porque eso es lo que más conecta, porque, por ejemplo, todas nos cepillamos los dientes todos los días, a todas nos salen barritos, todas nos tenemos que lavar el pelo, queremos saber el mejor shampoo, bueno, como esas cosas sencillas donde yo te puedo llegar y te puedo aportar, trato como de enfocarme en eso, pero sí que es cuando me saludan en la calle, yo me siento orgullosa, obviamente, Te estás haciendo sí, como comunidad. comunidad. Y creo que he visto en las niñas eso, que me dejan saber que como lo estoy haciendo bien y que se conectan conmigo, sigue siendo tú, entonces se siente como esa validación que a veces uno necesita para, bueno, Total. seguir haciéndolo, porque a veces es desmotivante, entonces eso de verdad como que te vuelve a alinear. Bueno, ese proceso que llevas acá y viviendo todo lo que has vivido, ¿qué aprendizaje te trae? Bueno, yo diría que lo que más he aprendido en este proceso es a manejar la mente y las emociones, Wow. porque pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, y todavía lo estoy manejando y trabajando, porque cuando tú estás empezando algo, sea al crear contenido, sea emprender, lo que tú estés creando de cero, solita, y sobre todo algo que rompe con los esquemas tradicionales, con lo que nos enseñaron, se sale como de los estándares de una belleza. sociedad, exacto. Te sientes sola, te sientes que sientes como que es demasiado para ti y que no vas a poder llegar, y sientes el otro lado del camino muy lejos. Entonces la mente, y eso lo aprendí, que el cerebro, la función del cerebro es sobrevivir, que tú estés viva. La función del cerebro no es llevarte al éxito, no es llevarte a salir de tu zona de confort, a hacer cosas que crees que no. Entonces el cerebro, como por inercia, cuando detecta una situación que te da pánico, te pone en peligro, entre comillas, porque no es peligro real, de una empieza con esos pensamientos intrusivos: no vas a poder, mejor tu trabajo, ya tienes un pago fijo, mejor porque no te quedas en Colombia, que ya tienes tu casita. O sea, de una empieza a llevarte a la comodidad, a lo conocido. Entonces es una batalla entre tú y tú, pero lo lindo es que así como tú te metes en eso, tú solita te puedes sacar y transformar todo ese miedo en motivación, en quiero aprender, en si No es... importa que fracase. Exacto, y saber que sea desconocido no quiere decir que no sea posible, simplemente es algo que tienes que descifrar cómo hacerlo, y que en el camino vas alineando tus acciones y tu estrategia. Entonces creo que sí es algo que he aprendido mucho a manejar las emociones y la mente para que funcionen a tu favor y no como un peso encima en tu contra. Nati, y en esos momentos que estás así, que no quiero de pronto, o dices no veo el éxito, no veo el progreso, estás triste, deprimida, me imagino que habrán días que no quieres hacer nada de contenido porque no estás afín, no te sientes bien. ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Qué te motiva a decir no tires la toalla, vamos, que tú todavía tienes mucho para dar? Bueno, yo creo mucho en Dios, entonces yo soy pegada de Dios todo el tiempo, y creo que a veces encuentro como esa validación de que estar mal está bien, y esos bajones están bien y no te hacen menos, y simplemente de ahí vas a salir. Y obviamente lo que me motiva es mi familia, mis papás, mis hermanas acá, mis sobrinas, como que verlos a ellos juntos acá. Yo digo, siento que eso ya debería ser motor suficiente, como que con eso ya lo tengo todo. Entonces esto más bien verlo como qué chévere, que es un reto y que es algo que puedo hacer, porque siento que emprender también es un lujo que no todo el mundo se puede dar, porque de pronto incluso yo pienso, si yo tuviera una hija, tal vez me daría miedo, y no sé, porque es una responsabilidad diferente, pero en este momento que estoy como volando solita, entonces digo, qué chévere que lo puedo hacer, y claro, es retador, pero lo puedo hacer. Entonces no desperdiciar esa etapa, ese momento en el que estoy, sino pues sacarle todo el provecho. Pero sí creo que tener a mi familia cerca, especialmente yo que soy la menor,
y todos confían en mí, todos me dan como esas palabras que a veces se me olvidan y siento que cuando estoy con ellos como que uno vuelve a su ser, reconecta como con su esencia. Y cuando tú dices reconecta, es que yo he visto que tu, digamos, proceso acá y también como tu labor es el servicio, porque tú conectas con personas a través de tu trabajo. Sí. Por ejemplo, yo no sabía que ella hacía eventos cada mes. Y esos eventos son para reconectar personas que están en la misma situación de nosotros, emprendiendo, nos apoyamos, hacen networking. Total. Y al mismo tiempo estás haciendo una comunidad que ayuda a conectar unas con otras y a empujarse. ¿Eso por qué te sale, esa idea? Bueno, eso creo que salió del contenido, de hacer contenido mucho tiempo. Me di cuenta que tener una comunidad, no solo en la pantalla, sino en tu vida, te va a servir para muchísimas cosas. Creo que como latinos nos enseñaron que tener contactos lo es todo. Y como persona en una ciudad nueva me di cuenta de eso, de que tenía que empezar a hacer mis contactos. Mis hermanas tienen muchos contactos, entonces yo decía, cualquiera te soluciona algo, así sea un referido, un plomero o algo ya laboral. Entonces decía, qué chévere poder hacer esa red y tener tus propios contactos que no sabes cuándo te van a dar una mano. Y todo empezó también de escuchar a mis seguidoras, que creo que es algo muy importante, que uno, por eso es la clave de que es una relación de dos, conexión. No es solo tú y tú, sino escuchar también tu público que te está diciendo. Y yo me quejaba mucho de que no tenía como amigas para tomarme un café, para contarles algo, y todas me decían, me pasa igual, porque aquí uno se envuelve en la rutina, en el trabajo, entonces había como una necesidad de todas de conectar, era simplemente conectar, y yo decía, qué chévere que así como con un video yo conecto varias personas que me comentan, ay, yo también necesito amigas aquí en Miami, pues qué chévere llevar eso a la realidad, afuera de la pantalla, y poder ser ese centro de unión para que todas se conozcan, porque, bueno, yo feliz siendo amiga de todas, pero uno no puede ser amiga de todo el mundo. Total. Entonces, para que ya cada quien haga sus conexiones según lo que necesita, según lo que le sirva, diferentes personalidades. Entonces, y la primera vez que lo hice dije, Dios mío, hay un mundo enorme, y hoy en día creo que aquí uno se le pega ese sentimiento de emprender y de ayudar, y todas tienen un negocio, algo. Así sea que vendan postres saludables, así sea que presten un servicio, que tienen su bisutería, su marca de bisutería. Entonces, qué chévere también tener esa base de datos para tus futuros clientes también. Total. O colaboradores. Entonces, de verdad que vi esa necesidad, no solo mía, sino de muchas otras mujeres, y dije, bueno, me parece que también le da propósito a mi contenido, porque a veces también uno siente, bueno, yo siento que a veces es un poco superficial, porque todo el tiempo hablando de belleza, como de lo bueno. Total. Entonces dije, chévere tener un propósito y no solo publicar por publicar. Eso me gusta. Ahí es donde tú encontraste como ese propósito en tu comunidad, a través de tus videos, digamos, chistosos, haciendo caras, todo, hay conexión. Exacto. Bueno, y como para terminar, cuéntanos, ¿qué consejo le dejarías a esa persona que está llegando a este país, sobre todo a Miami? Desde tu experiencia, ¿qué puedes decirle a esa persona para que no cometa tantos errores o para que pueda de pronto llegar a ese sueño, a ese propósito más rápido? Más rápido. Bueno, le diría primero que se felicite, que se sienta orgulloso, porque de verdad que es un gran paso y es un acto, yo creo que de valentía. Wow. Porque es irte con tus cositas a un panorama nuevo, pero lleno de oportunidades. Le diría que de pronto que no se deje llevar por lo inmediato, que piense bien sus pasos, porque aquí siento que uno llega y hay muchas distracciones, está la rumba, está la playa, están las cosas que obviamente pues tener diversión y socializar está bien, pero aquí creo que te puedes envolver muy fácil en una ola que te va a hundir y no que te va a impulsar. Y sobre todo porque, bueno, si es Miami específicamente, que es una ciudad tan superficial, entonces tú quieres el último carro, el apartamento más lindo frente al mar, entonces se vuelve todo material, y es posible, porque aquí tú sabes que aquí te dan un carro con una firma, entonces no dejarse como llevar por esos
mini logros que parecen logros, pero en el largo plazo se pueden volver deudas, se pueden volver problemas, se pueden volver frenos para lo que tú realmente quieres construir. Y relacionado a eso, les diría buenas conexiones, pilas con quien se juntan, porque aquí hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente mala, o mucha gente que tal vez no es lo que tú necesitas en este momento, que no te va a influenciar por el mejor camino. Entonces sí diría que eso de que tú eres, te pareces a las 5 personas con las que más te juntas, algo así, eso es completamente cierto, entonces no dejarse... Si estás con 4 inteligentes, tú eres el 5º inteligente. Exacto, y si no, pues ya saben. Así pero es. sí. Bueno, pero la verdad, todo eso también le ayuda a uno para seguir teniendo como muy claro esos pasos que va a tomar, porque no necesariamente tiene que ser cuando tú llegas que te pasa todo eso. También llevas un tiempo acá y te dejas de deslumbrar de comprar el mejor carro, estar en la mejor casa, y eso después se vuelve deudas que no puedes soportar. Entonces, muy buen consejo. También lo asumo para mí y para todas las que nos estén escuchando, porque muchas veces uno cree que el sueño americano es poder cumplir todos esos sueños que uno no consigue tenerlos en Colombia, y no necesariamente ese es el sueño americano. Total, y la verdad que lo material no te llena por dentro. Sí. Nati, gracias por este espacio, me encantó conversar contigo, creo que nos dejaste muy buenas enseñanzas, mucho aprendizaje, y siempre es rico conocer qué hay detrás de una influenciadora y también creadora de contenido UGC, y que además de todo esto creó una comunidad que ya puede conectar con otras mujeres y hacer que esas mujeres conecten con otra y apoyarnos todas, que es lo más lindo. Entonces, gracias por estar acá. Gracias, Cata, por la invitación. Mil gracias. Nos veremos por acá más seguido. Y síganla, porque de verdad vale la pena su contenido. A mí personalmente me identifica. Chao. Chao.